El presidente Trump prácticamente ha lanzado un nuevo ultimátum a Irán. O llegan a un acuerdo sobre toda una lista de condiciones que él mismo aceptó en su momento, o volverá a bombardear, como sigue diciendo. Ahora bien, una de las cosas que está detrás de todos estos problemas diplomáticos, y algo que él mismo comentó ayer en Truth Social, es que está retirando magnánimamente el Proyecto Libertad porque quiere darle una oportunidad a la paz. Pero, según informa NBC News, en realidad hay algo más detrás de todo esto. Todo este giro tuvo que ver en realidad con la reacción de Arabia Saudí y de un par de otros aliados de Oriente Medio. Hoy vamos a analizar cómo está influyendo eso en el intento más amplio de poner fin a esta guerra y si va a tener éxito o si volveremos a los bombardeos. Vamos a hablar de todo eso hoy. Y tenemos de nuevo con nosotros a Patrick Henningsen, periodista y analista geopolítico, fundador del sitio web de noticias y análisis 21st Century Wire y presentador del programa Sunday Wire. Patrick, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Daniel. Bueno, mira, te agradezco de verdad que hayas podido estar con nosotros. Sé que llevas mucho tiempo viajando por todo el mundo, sin parar, así que te estamos muy agradecidos por sacar un rato para nosotros hoy. Y bueno, con todo ese ir y venir, me pregunto si te has topado con alguna pista o si tienes alguna información de tus fuentes sobre qué estaba pasando con todo este asunto de Arabia Saudí. Porque, vamos a ver, ni siquiera habían pasado 48 horas, apenas un día después de que anunciáramos todo aquello y lo presentáramos como un gran éxito en una rueda de prensa entre el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y de repente, desaparece todo. ¿Qué demonios estaba pasando? Bueno, creo que esto es el resultado de que esta Casa Blanca tiene en general fama de ser muy mala comunicando lo que hace. Y no solo con el pueblo estadounidense. Si son tan malos comunicando información a los propios estadounidenses, o digamos, a los aliados europeos, o incluso probablemente a Israel en algunos casos, aunque cueste creerlo, imagina lo mal que se comunican con los estados árabes del Golfo sobre lo que realmente están haciendo. Porque parece que no consiguen concretar nada en ninguno de los aspectos de todas estas iniciativas. Y este llamado Proyecto Libertad es simplemente la última iniciativa dentro de esa serie de operaciones con nombres tan torpes que ya resultan casi una vergüenza. Parece una especie de copia de una película de Hollywood o algo por el estilo. Está Furia Épica, Furia Económica, Proyecto Libertad, y probablemente ni siquiera han comunicado gran cosa a los aliados del Golfo. Entonces, ¿qué van a hacer los aliados del Golfo? Tienen que moverse, ¿no? Están perdiendo dinero cada día. Su principal exportación ya no les genera ingresos. No están recibiendo los dólares. Incluso hay un país árabe que se está desmarcando de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos. Y eso, por sí solo, es una señal clarísima de alarma para el dólar estadounidense como moneda de reserva. Así que la OPEP es el cartel que de alguna manera mantiene todo unido. No se trata solo de que los países árabes se beneficien fijando precios o estableciendo cuotas de producción y coordinándose entre ellos. Desde ese punto de vista, claro que tiene sentido como cartel. Pero, en realidad, la OPEP se creó para beneficiar a Estados Unidos. Se diseñó para dar estabilidad y establecer las reglas del petrodólar. Y ahora, con Emiratos Árabes Unidos desmarcándose porque necesita dinero, necesita divisas extranjeras, si tiene que vender en yuanes chinos, luego ingresar ese dinero en sus cuentas y después convertirlo en dólares para pagar otras cosas que necesita. Este es el principio del fin del petrodólar. Arabia Saudí, que ha sido un aliado mucho más firme y de largo plazo de Estados Unidos, con una inversión probablemente mucho mayor, también financiera, que la de los Emiratos Árabes Unidos en el sistema económico estadounidense, está mirando todo esto y pensando, ¿qué demonios podemos hacer con esta administración?
No nos dicen lo que están haciendo. Cambian de rumbo constantemente, literalmente cada 24 horas. Así que creo que por fin la presión ha hecho efecto. Y de nuevo esto refleja la estrategia iraní. Irán tiene una estrategia. La ha tenido desde el principio. Y ahora se puede ver que los resultados empiezan a hacerse visibles, porque tu invitado anterior, Matt Ho, hizo un comentario en el segmento anterior. Dijo que se siente más cómodo analizando un país como Irán, y por tanto, en términos de política, lo que hace su ministerio, que analizando a Estados Unidos. Lo que está diciendo, en un lenguaje más cotidiano, es que Irán está actuando como una potencia normativa dentro del sistema internacional, en lugar de comportarse como un Estado rebelde o un actor beligerante. Así que el sistema internacional que diseñamos y que Estados Unidos lideró tras la Segunda Guerra Mundial favorece a las potencias normativas. Todos los sistemas, todos los acuerdos, todos los mecanismos, financieros, políticos y de otro tipo, comerciales, etc., favorecen a las potencias normativas. Así que favorecen a China. China ha trabajado dentro de nuestro propio sistema para convertirse en una potencia global. Y del mismo modo, Estados Unidos ha operado dentro de ese mismo sistema para mantener su dominio durante muchísimo tiempo. Y de repente, todo se está desmoronando a gran velocidad. Nunca había visto un deterioro tan rápido de las normas internacionales como el que hemos presenciado en los últimos 18 meses. Y bueno, es irónico, Patrick. Empezamos el programa con Matt. No sé si viste la primera parte, pero teníamos un video de Marco Rubio en la ONU criticándolos, diciendo cómo se atreven a no condenar el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, hablando de lo ilegal que era y de cómo estaba perjudicando a otras personas, completamente ajeno al hecho de que eso era consecuencia de nuestra guerra ilegal. O sea, literalmente pasando de largo, como si no hubiera ocurrido. Y luego una declaración como esta. Y puedes... Esto es algo que salió hoy en la versión impresa de Fox News, donde Hugh Hewitt escribió algunas cosas. Me fui directamente al final, donde enumera todo lo que según él tenemos que hacer, y que básicamente exige una rendición total por parte de Irán. Y dice que esas son demandas razonables y que los fanáticos en Irán son los irracionales. Y yo pienso, eso está funcionando bien aquí, sobre todo entre la base del presidente Trump, pero ¿cómo está siendo recibido no solo en Irán? Esa parte la sabemos. Pero, ¿qué pasa con nuestros aliados en Oriente Medio? Quiero decir, ¿cómo se están acumulando todas estas cosas en conjunto? Puedes repetir estos argumentos en casa. Quiero decir, Hugh Hewitt es tan representativo de ese tipo de conservador rhino, o de centro, del establishment, pro-sionista, pro-Israel hasta el extremo, de Salem Media, de todo ese grupo. Pero básicamente está leyendo los memorandos de puntos de conversación de AIPAC. Eso es lo que está leyendo. Y todos hacen lo mismo. ¿Ves cómo se repiten constantemente esos mismos argumentos? Rubio, Waltz, incluso sus portavoces, como Hugh Hewitt, todos los del gabinete, Pete Hegseth y todos los demás. Siempre repiten el mismo guión, el mismo mensaje. Así que parece que sienten que tienen que colgar todas sus políticas y todo lo demás de ese mismo discurso. Este mensaje viene claramente del lobby israelí, porque todo parece girar en torno a Israel, sobre todo con esos comentarios de Hugh Hewitt. Así que lo que estamos viendo ahí, con ese tipo de halcones conservadores, es que básicamente actúan como portavoces del lobby. En ese sentido, el lobby está ejerciendo una presión constante sobre la administración Trump para empujarle, para dirigirle hacia lo que ellos consideran el camino correcto. Y además, tienen otros perros de ataque en los medios, como Mark Levin, y obviamente, algunos de esos personajes.
Están ahí, más bien, para generar movimientos y oleadas en las redes sociales, en los medios tradicionales, con el fin de orientar y encauzar la dirección de la política estadounidense. Porque ha habido muchas salidas posibles, muchas oportunidades para tomar una vía de escape y reducir las pérdidas en esta guerra. Y cada vez que parece que podría haber una salida, enseguida se activan las operaciones de influencia. Así que es bastante evidente que Estados Unidos, si actuara realmente en su propio interés, habría probado alguna de salir de los últimos 60 días. Pero no lo ha hecho. En su lugar, lo que vemos son esas amenazas de Trump. Entonces, ¿a quién se dirige Trump cuando lanza ese tipo de mensajes? Como sí, suspendemos la Operación Libertad, pero el bloqueo sigue, aunque vamos a bombardear. ¿De dónde sale todo eso? Trump siempre está bajo presión. Siempre. Tiene la presión de contentar al lobby israelí, pero también la de responder ante la gente de Estados Unidos. Y él lo sabe muy bien. Sigue las encuestas con una atención casi obsesiva. Debería saber perfectamente dónde están ahora sus cifras, que están en su punto más bajo, no solo para él, sino para cualquier presidente estadounidense. Está en niveles parecidos a los de Biden en cuanto a aprobación. Así que creo que eso influye mucho en Trump. Pero está atrapado. Se han metido en el peor callejón sin salida posible con esta guerra. Y salir de ahí es muy, muy difícil. Como se suele decir, escalar es fácil, pero cuanto más avanzas, más complicado se vuelve desescalar. Además, tienen todo tipo de costes políticos hundidos con los que tienen que lidiar para no perder la cara. Se acercan las elecciones de mitad de mandato. La economía pinta fatal. Y hay todas esas otras crisis que son efectos colaterales de esto, sobre todo en lo económico. Una de ellas, la más evidente, es la crisis del combustible para aviones. Eso también va a golpear a la parte alta de la economía. Va a afectar a su verdadera base. La verdadera base de Trump, a estas alturas, no son los estadounidenses de a pie. No es el cinturón industrial. No es la clase trabajadora de Michigan, Wisconsin u Ohio. No, su base real ahora mismo es Wall Street. Las grandes petroleras y gasistas, la industria del fracking, la oligarquía, las grandes tecnológicas, la gran inteligencia artificial y el lobby israelí. Básicamente, ese es el núcleo de apoyo de Trump y parte de los medios de comunicación tradicionales. Así que tenemos una crisis de combustible para aviones y una economía disparada en costes. Los vuelos privados, los vuelos regulares, los de primera clase, cada vez hay menos vuelos disponibles en las grandes aerolíneas. Ahora están empezando a sentir la presión. Olvídate de la clase trabajadora y de lo que pagas por un litro de gasolina. Él ya dio eso por perdido, diciendo algo como, dejad de quejaros del precio de la gasolina, esto merece la pena. Ya ha tenido su propio momento, cesta de deplorables, como el de Hillary Clinton, al dejar tirada a toda la clase trabajadora y a buena parte de la América media. Que coman pastel, por así decirlo. Ya lo ha hecho. Pero la verdadera presión recae sobre su base restante, y esa base restante es el gran dinero. Todos esos sectores de la economía, de los negocios y de la industria que acabo de mencionar. Sí, quiero seguir por ahí y echar un vistazo a eso. Se ha puesto muchísima atención en lo que van a hacer los iraníes. De hecho, después de ti tendremos al profesor Morandi y vamos a escuchar directamente desde Teherán qué está pensando realmente el gobierno iraní y cuál es su posición en todo esto. Pero quiero fijarme en algo de lo que no se habla tanto, al menos no en los medios tradicionales. Creo que, por razones bastante evidentes, no se sienten cómodos hablando de la conexión israelí en este asunto. Tú mismo acabas de mencionar parte de ello. Una de las cosas que se mencionaron como una amenaza inminente que supuestamente nos obligaba a entrar en esta guerra fue que estaban a 2 semanas de tener una bomba nuclear. Pero todo el mundo sabe ahora, si es honesto, que había un 0% de posibilidades de que consiguieran una bomba en 2 semanas, porque todo estaba enterrado bajo montones de escombros en 3 montañas distintas.
Así que lo sabíamos. Eso según lo que el propio Trump ha dicho, y también lo que dijo el secretario Hegseth. Así que lo sabemos. Es un hecho comprobado. Por tanto, todo era falso. Y aún así, aquí seguimos. Gary pone el clip que se llama Trump han ganado. Sí, ese primero que aparece ahí. Esto fue lo que dijo ayer, repitiendo exactamente ese mismo argumento. Parece que ahora estás más optimista, como si estuvieras más cerca de llegar a un acuerdo. ¿Qué hace que este momento sea diferente de otras veces en las que también parecía que el acuerdo estaba cerca? Bueno, ¿por qué dices que se niegan a rendirse? No lo sabes. No sabes lo que está pasando. Y hace unos días, hace ya bastante en el mundo de la guerra, hace unos días. No, ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente y veremos si lo conseguimos. Si lo conseguimos, no pueden tener armas nucleares. Es muy sencillo. Pero, ¿qué es eso de no rendirse? Tenían una marina con 159 barcos y ahora cada barco ha sido destruido y está en el fondo del mar. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones, y ya no tienen ninguno. No tienen defensa antiaérea. No les queda radar. Sus misiles están casi todos destruidos. Les queda algo, quizá un 18 o 19%, pero no mucho comparado con lo que tenían. Y todos sus líderes están muertos. Así que creo que hemos ganado. Así que le oíste decir, en medio de todo eso, que no pueden tener armas nucleares. Y luego volvió a una vez más. Esto es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear, porque por duros que sean, queremos que sigan vivos. Queremos que todos vosotros sigáis vivos. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá. Y han aceptado eso, entre otras cosas. Así que supuestamente seguimos ocupándonos de eso. La Operación Martillo de Medianoche el año pasado hizo todo esto aquí, y aún así parece que el tema vuelve a salir una y otra vez. Voy a enseñaros un par de cosas que creo que pueden ser la razón de eso. Esto salió en la prensa israelí hace un par de días, concretamente en el Jerusalem Post. Dicen que, aunque todo el mundo malinterpreta el informe de inteligencia de Estados Unidos sobre la amenaza nuclear iraní, el subtítulo dice que, aunque Estados Unidos pueda cuestionar si las guerras del 25 y del 26 merecieron la pena por las dificultades que causaron, desde el punto de vista israelí, sin duda merecieron la pena. Y hay dos cuestiones aquí, en el Jerusalem Post, que quiero abordar primero. Las recientes operaciones entre Estados Unidos e Israel han hecho retroceder a Irán en su arsenal de armas, supuestamente claro, pasando de unas 2.500 misiles balísticos y un camino sin interrupciones hacia conseguir entre 3.700 y 4.300 misiles más en 6 meses y entre 4.900 y 6.100 en un año, a tener ahora solo varios cientos, como mucho 1.000 misiles y un retraso de varios años. Y luego, en The Times of Israel, volvieron al tema nuclear y dijeron, escuchad, las estimaciones de la inteligencia estadounidense indican que el tiempo que Irán necesitaría para construir un arma nuclear no ha cambiado desde el verano pasado, cuando un analista calculó que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel había retrasado ese plazo hasta un año, según las fuentes. Dicen, mira, los misiles se han reducido pero no se han eliminado. Pero todo este asunto nuclear, dicen, oye, todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha cambiado nada. Y que siguen, no sé de dónde sacan eso, pero supuestamente a un año de tener una bomba nuclear. Así que quieren seguir adelante. ¿No oíste ayer a Trump decir otra vez que todo esto va sobre el tema nuclear, cuando según él ya estaba resuelto? Entonces, ¿qué te dice eso sobre lo que quieren los israelíes con todo esto? Porque supongo que mi verdadera pregunta es, ¿van a estar los israelíes satisfechos con el acuerdo que Trump intenta que Irán acepte para poner fin a la guerra? No, está claro que Israel no tiene ningún interés en llegar a ningún tipo de acuerdo, y mucho menos en los intereses del Estado iraní.
Israel tiene un objetivo declarado. La declaración del ministro de Defensa, Israel Katz, de hace más o menos una semana, lo dejó muy claro. La aniquilación está sobre la mesa. Y Estados Unidos ha dicho lo mismo en otras ocasiones. Así que bueno, Trump ha suavizado un poco su postura, simplemente porque ha perdido toda su posición y su capacidad de presión sobre Irán en este asunto. Y está perdiendo claramente. Pero lo principal en cuanto al tema nuclear es que ese es el gancho. Ese es el gancho del que los israelíes, los halcones de la guerra en Washington, los neoconservadores, o como se les quiera llamar, han decidido colgar toda esta guerra desastrosa. Y es un poco retroactivo, porque claro, enviaron mensajes contradictorios cuando lanzaron esta guerra desde el principio. Y como bien señalas, Daniel, no tiene ningún sentido de todos modos, si pensamos en la Operación Martillo de Medianoche y en todo lo que pasó el año pasado. Así que, pero es la espada de Damocles que pueden mantener sobre los iraníes indefinidamente, mientras Irán insista en enriquecer cualquier cantidad de uranio. O incluso más allá de eso, que Irán no debería tener permitido un programa nuclear civil. Es decir, que Irán debe estar restringido de forma permanente para no hacer lo que otros países sí pueden hacer. Y ese es precisamente el argumento iraní, que tienen un umbral básico de soberanía, que quieren defender, porque son un país real, un país de verdad. Y por eso merecemos poder hacerlo. La estrategia está bastante clara ahora. Debería estar más claro que nunca para todo el mundo que lo que quieren Estados Unidos e Israel es que Irán no tenga producción de energía. Ya han demostrado que van a bombardear su petróleo. Están amenazando con destruir, ya sabes, la isla de Karg. Esa es la base. La posición de Irán está totalmente justificada, aunque solo sea por las amenazas de aniquilación y de ataques a su energía, a su infraestructura, a su red eléctrica y a todo eso, una y otra vez, por parte del ejército más poderoso del mundo, que de hecho ya ha empezado a llevar a cabo esas operaciones. ¿De acuerdo? Así que, si no pueden tener energía nuclear civil, entonces todo lo que va asociado a eso, todas las industrias que surgen a partir de ahí, como los isótopos médicos, que tradicionalmente han sido una fuente importante de ingresos para Irán a nivel internacional, entre otras cosas, si no pueden tener nada de eso, entonces Estados Unidos e Israel se reservan, para siempre, el derecho de atacar su capacidad de producción y almacenamiento de petróleo y gas natural. De hecho, atacaron sus instalaciones de almacenamiento en Teherán hace 2 meses. Y si se reservan ese derecho de hacerlo en cualquier momento, de forma permanente, entonces Irán acaba siendo como Siria, obligado a importar toda la energía que necesite y dependiendo, literalmente, de la buena voluntad de sus vecinos y aliados. Así que acaban siendo como Cuba o Siria. Y ese es el escenario ideal para Estados Unidos e Israel. Ahí es donde les gustaría llevar a Irán, que no tenga capacidad, que no pueda tener una economía que funcione, ni una defensa que realmente sirva. La energía nuclear civil es lo que hacen los países avanzados para protegerse frente a la volatilidad, los desastres, las guerras o las emergencias, y así mantener su red energética y poder funcionar como país. Hidroeléctrica. Todos los países buscan una política energética diversificada, pero no quieren que Irán tenga ni siquiera eso. No quieren que tenga una industria petrolera. Si Estados Unidos no puede quedarse con el petróleo, entonces prefieren destruirlo. Si Estados Unidos no puede quedarse con el gas, quiere destruirlo o sacarlo del mercado, que es justo lo que intentaron hacer con las sanciones. Pero no se puede sancionar un programa nuclear civil, porque toda la energía se produce y se distribuye dentro del propio país. Entonces, ¿qué haces? Lo bombardeas, lo destruyes, arrasas el país. Eso es lo que estamos viendo ahí. Es un argumento falso. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que Irán no está buscando un arma nuclear. Pero los israelíes y la Casa Blanca creen que hay suficiente gente ingenua viéndolos como para creérselo. Y por cierto,
Incluyo a todo el liderazgo europeo en esa categoría. No sé si son ingenuos o qué, pero están empezando a seguir con esa ficción. Sí, bueno, quiero decir, van a basarlo todo en eso. Y Joe Kent es, yo lo llamaría un denunciante, porque lo es. Explicó con todo detalle cómo surgió todo eso, a partir de fuentes israelíes, de la inteligencia israelí, que el enriquecimiento o cualquier tipo de enriquecimiento se convirtió en la principal preocupación. Construyeron todo su argumento en torno a eso, para justificar el esfuerzo bélico. Y él es un testigo tan creíble como cualquiera. Y siguen aferrados a esa versión, porque no ha habido una oposición seria dentro de Estados Unidos. Y aunque la evaluación de la comunidad de inteligencia difiere de las afirmaciones de la Casa Blanca está recibiendo su evaluación de Israel, de la oficina de Netanyahu. Déjame hacerte una pregunta. Vamos a echar un vistazo a esto. Lo publica hoy The Wall Street Journal. Esto, al parecer, es lo que se está intentando conseguir ahora mismo. Estados Unidos dice que necesita una declaración de Irán asegurando que no va a buscar un arma nuclear. Eso ya lo han dado, siempre lo han dado. Pero aún así, quieren el desmantelamiento de las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán, una prohibición del trabajo nuclear subterráneo, inspecciones bajo demanda y una moratoria de 20 años. Irán tendría que reabrir el estrecho de Hormuz. Entonces Estados Unidos relajaría sus bloqueos. El levantamiento de las sanciones estadounidenses estaría vinculado al cumplimiento de Irán, no solo a su firma. Y luego, el señor Trump dijo que si no están de acuerdo, empezarían los bombardeos. De todas esas condiciones, ¿cuáles crees que responden al interés de Estados Unidos y cuáles crees que son, sobre todo, de interés para Israel? Bueno, creo que eso depende de cuáles sean los intereses del pueblo estadounidense o los de la administración Trump, o ya sabes, los de la propia Washington oficial. Pero es una pregunta que siempre me hago. Digamos el Washington oficial. ¿Cuál es el interés del Washington oficial? Sí, es una buena forma de verlo. Y ya sabes, el Washington oficial no va a ser Trump para siempre. Ese es el punto. Habrá otras administraciones. De hecho, esta misma semana estamos viendo movimientos entre los demócratas, no una gran cantidad, pero algunos, que empiezan a poner sobre la mesa el tema del arsenal nuclear no declarado de Israel. Y eso, para mí, es algo nuevo. Es como abrir una pequeña brecha, apenas un poco, con unas cuantas docenas de demócratas. Pero el simple hecho de sacar ese tema cambia por completo la conversación, porque ya no se trata de lo que Irán podría hacer en el futuro. Es que Israel ya ha hecho eso y está recurriendo al chantaje nuclear. Así que todo de lo que acusan a Irán es casi gracioso, tan predecible. Todo lo que Estados Unidos e Israel le reprochan a Irán, en realidad lo están haciendo ellos. Irán no está haciendo nada de eso. Irán no está recurriendo al chantaje nuclear. Lo que Irán está haciendo está completamente dentro de los límites del derecho internacional, del Tratado de No Proliferación Nuclear, al que sigue adhiriéndose, aunque no tendría por qué hacerlo, teniendo en cuenta que Estados Unidos e Israel han usado su poder militar para atacar reactores nucleares civiles. Y eso es una violación enorme, gravísima, en todos los sentidos posibles, por el riesgo que implica algo así. Es un crimen de guerra temerario. Así que ahí lo tienes. Estados Unidos e Israel están claramente implicados de forma constante en chantaje nuclear o en ataques a instalaciones nucleares. Y Trump ha dicho públicamente que nuestros preciosos bombarderos B-2 están golpeando esto y aquello, atacando instalaciones nucleares y demás. Quiero decir, es que en algún momento creo que el mundo va a tener que desconectarse, y de hecho ya empieza a hacerlo, de toda esa retórica, porque Stark realmente no tiene poder de presión. Todo eso que has mencionado, que si no cumplen con esto, con aquello y con lo otro, los bombardeos van a reanudarse.
Entonces, ¿por qué no se han reanudado ya los bombardeos? Cuanto más se alargue este paréntesis desde la última ronda de hostilidades, y cuanto más tiempo pase, mientras las encuestas de Trump siguen desplomándose, se acercan las elecciones de mitad de mandato, la economía empeora día tras día y la volatilidad de los rendimientos de los bonos parece un armagedón financiero que ya se ve en el horizonte, a pesar de que la bolsa bate récords constantemente. La bolsa no es un indicador de la estabilidad a largo plazo de Estados Unidos ni de la economía global. Así que esas cosas, esas tendencias, no van a desaparecer. El precio del petróleo no va a desplomarse de repente, ni a normalizarse, ni a estabilizarse. Todo eso ya está descontado. Todo está previsto para lo que queda de este año, sin hablar de las demás carencias, de fertilizantes, de helio, de la industria de los chips, de las cadenas de suministro que están estranguladas. Todo eso va a continuar durante el resto del año. Y de hecho, llegará hasta las elecciones de mitad de mandato. No hay forma de escapar de la fuerza gravitatoria de la privación económica que se avecina, y la responsabilidad de todo esto recae por completo en ellos. Se puede intentar culpar a los iraníes, pero al final, todos volvemos al punto obvio que nadie quiere reconocer en ninguna de estas audiencias, ni Hegseth ni nadie más, que Estados Unidos fue quien empezó la guerra. Marco Rubio habla como si Irán hubiera empezado esta guerra y estuviera violando el derecho internacional y todo eso. Son tan incompetentes, da hasta vergüenza. Y probablemente por eso los saudíes, los kuwaitíes y otros países del Golfo están empezando a decir: un momento, si seguimos atados a Estados Unidos mucho más tiempo, vamos a causar un daño irreparable a nuestras sociedades y a nuestras economías. Incluso podríamos meternos en una crisis existencial. Y si Estados Unidos vuelve a bombardear, entonces sí que habrá una presión real. Eso es poder de verdad, influencia real que está ocurriendo. Irán está ejerciendo esa influencia sobre los aliados de Estados Unidos. Eso es real, es algo tangible. Vamos, que se puede dar por hecho. ¿Y cómo se está viendo esto? Por alguna razón, hoy no ha tenido mucha cobertura en los medios estadounidenses. Pero ayer, después de que Trump hiciera esa declaración que te acabo de mostrar, y después de que Netanyahu celebrara una reunión de su gabinete de seguridad, ambos mantuvieron una llamada. Según la información publicada, Benjamin Netanyahu habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la reunión del Gabinete Político y de Seguridad de Israel. He estado mirando y no he visto ningún resultado concreto de esa conversación, pero esto sigue un patrón que, digamos, pasa un poco desapercibido en Estados Unidos. Cada vez hay más comunicación entre Netanyahu y Trump. Y por supuesto, eso ocurrió justo antes de que empezara esta guerra. Me pongo un poco nervioso cuando le veo reunirse después del Gabinete de Seguridad, justo después de que el presidente Trump dijera eso, más o menos al mismo tiempo que salieron todas esas medidas draconianas en el Wall Street Journal. Jesse Waters tuvo una noche en Fox News, una conversación muy intensa. No lo sé, y estoy dividido en esto. Me interesa tu punto de vista. Por un lado, podría parecer que Israel quiere que el presidente Trump imponga exigencias imposibles a Irán, para tener así algún tipo de justificación para volver a bombardear. Pero por otro lado, hay consecuencias reales para Estados Unidos y para todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo si sigue ese camino. ¿Cómo ves tú esas dos presiones que tiran en direcciones opuestas sobre Trump? Creo que ya sabes, no hay que fijarse en lo que dice Washington, sino en lo que hace. Hay que mirar sus acciones. Y ahora mismo lo que veo es inacción. Y llevo tiempo viéndola. La Operación Libertad y el bloqueo no me parecen acciones significativas. Son más bien algo de cara a la galería. Y personalmente, si yo estuviera asesorando al presidente, dejando aparte si me parece bien o mal, solo desde un punto de vista político, puramente por conveniencia política, le diría al presidente, si fuera su mano derecha, su responsable de seguridad nacional: señor presidente,
Ahora es su oportunidad. Ahora es su momento. Puede retirarse de esto. Puede presentarlo como una especie de victoria en los medios y seguir adelante. Hay 10 formas distintas de hacerlo, y luego llegar a algún tipo de acuerdo o arreglo. Tiene que haber un acuerdo posible. Algún tipo de arreglo provisional tiene que ser posible. No va a ser algo que le guste a Estados Unidos ni a la administración Trump, pero ese no es el punto. La cuestión es cómo salir de este rincón en el que uno mismo se ha metido, al menos de forma temporal, para poder seguir adelante y mover las piezas. Lo que yo creo que es el problema es que Israel no va a permitir que Estados Unidos se retire y abandone esta situación. Así que se trata de ganar tiempo para, de nuevo, rearmarse y al menos mantener la posibilidad de reanudar las hostilidades. Todo eso que mencionas sobre la producción de misiles iraníes, esas afirmaciones sobre haberla frenado, podrías hacer una lista muy parecida, y estoy seguro de que ya la has hecho, Daniel, con exactamente el mismo gráfico, pero para los misiles estadounidenses, para la munición y la defensa israelí, y así sucesivamente. Y probablemente la situación sea incluso peor, mucho más grave, del lado estadounidense que del iraní. Creo que eso es bastante evidente. Estados Unidos e Israel van a exagerar cualquier cosa cuando se trata de hablar de sus éxitos, y van a subestimar los niveles reales de misiles y de drones que tiene Irán. Así que sí, eso está bastante claro. Pero Estados Unidos no puede mantener ese tipo de operaciones aéreas, ni lanzar las mismas andanadas que hizo en los últimos 60 días. Simplemente no puede. Necesita tiempo para recuperarse. Israel no es capaz de defenderse por sí mismo. Así que Israel ha tenido mucha suerte de que Irán no haya mantenido el pie en el acelerador un poco más. Si lo hubiera hecho, Irán, una vez más, está mostrando clemencia. Está demostrando que actúa como una potencia normativa, volviendo a lo que decíamos al principio. Y esto es importante, porque en el sistema internacional, si eres una potencia normativa, otras potencias normativas tenderán a aliarse contigo, porque saben que pueden hacer negocios y cooperar contigo. Eres predecible. Eres un país que cumple su palabra. Puedes ser un socio, puedes coordinarte. Así que China y Rusia, dos grandes superpotencias, y con el tiempo incluso la India y muchos otros países, están mirando a Irán y pensando, ellos son el actor racional aquí. Invirtamos en ellos a medio plazo, y quizá también a largo plazo, porque con ellos se puede hacer negocios. Tienen un plan, tienen una estrategia, es coherente, y están haciendo lo mejor que pueden, plantando cara a dos de los ejércitos convencionales más poderosos del planeta, que son, sin discusión, Estados Unidos e Israel. Uno de los factores para llegar siquiera a un acuerdo negociado es que como parte del alto el fuego, Irán exigió que se incluyera al Líbano, porque todos sus grupos aliados dijeron claramente que esto debía aplicarse por igual a todos, que todos tenían que tener un alto el fuego. Y después de algunas dificultades, al menos sobre el papel, se consiguió. Pero, ¿podrías ponernos un poco al día sobre lo que está ocurriendo realmente en Líbano? ¿Y hasta qué punto eso podría echar por tierra cualquier tipo de acuerdo que podamos alcanzar con Irán? Bueno, hay que verlo así. ¿Cuáles son las prioridades de Israel ahora mismo? Está librando una guerra en varios frentes. En este momento intenta anexionar territorio en el sur del Líbano, despoblar esa zona, empezando por los libaneses chiíes que están vinculados con Hezbollah en el sur. Esa es su primera prioridad. Luego despoblar, hacer una limpieza étnica. Y cuando terminen con eso, están animando a los cristianos y a los musulmanes suníes a que actúen, básicamente, como informantes si ven a algún chií que no se haya marchado o que intente volver para recuperar su casa. Y si les avisan, entonces Israel lanzará ataques aéreos para matarlos o destruir sus propiedades, o lo que sea.
Así que eso está ocurriendo de verdad. Que tengan éxito a largo plazo es otra cuestión. Pero ese es el plan israelí a largo plazo. Su plan no se detendrá con los musulmanes chiíes. Con el tiempo, también expulsarán a los cristianos, como están haciendo de forma sistemática en Cisjordania y como ya han hecho al atacar a los cristianos en Gaza. Así que no sorprende cuál va a ser la agenda ahí. También están intentando anexionarse los altos del Golán y con el tiempo ampliar los asentamientos. Ahora mismo estamos a cabo una limpieza étnica de agresión en Cisjordania. En Boswith, Nista. Ya sabemos la agenda. Está bastante claro. Así que, en todos estos frentes, ¿dónde está Irán en esa escala de prioridades? En este momento, la situación con Irán, desde el punto de vista de Israel, está bajo control, porque Irán no está lanzando misiles contra Israel. Así que por ahora, todo va bien. Están bastante cómodos manteniendo la situación actual, y mientras tanto, siguen persiguiendo sus metas, sus objetivos, sus ambiciones en relación con el Líbano. Pero la historia no ha sido muy amable con los israelíes en cuanto a hacia dónde puede llevar todo esto. Y no es la primera vez que han ocupado el sur del Líbano. Lo hicieron en los años 80 y 90, y al final fueron expulsados por Hezbollah. La única diferencia entre entonces y ahora es que hoy Estados Unidos permite llevar a cabo una campaña de tierra quemada, arrasar pueblos y ciudades enteras y matar civiles en masa. Eso ahora se considera algo aceptable por parte de Estados Unidos. Antes, bajo administraciones anteriores, no lo era. Esa es la gran diferencia. Pero estratégicamente es lo mismo. Se está repitiendo el mismo patrón. Y nos dijeron, después del asesinato de Hassan Nasrallah, que Hezbollah estaba acabado, que eran cosas del pasado, que habían sido eliminados, que su estructura de mando había sido destruida, que ya no representaba ninguna fuerza. Ahora mismo, muchos analistas militares dirían que Hezbollah está ganando este tipo de guerra de insurgencia, una guerra asimétrica contra las fuerzas invasoras y ocupantes del IDF en el sur. Y eso será una guerra de desgaste a largo plazo. Pero esa es la prioridad de Israel, y está bastante cómodo dejando que Estados Unidos se ocupe de Irán. Israel, por su parte, tiene que centrarse en alcanzar sus objetivos políticos. Para Netanyahu y para la extrema derecha en Israel, esto es una cuestión de supervivencia. Tienen que mantener en marcha este proyecto de expansión y, al mismo tiempo, dar una apariencia de seguridad dentro del Estado de Israel. Así que eliminar a Hezbollah, ese es el pretexto. Eliminar a Hezbollah, igual que el pretexto en Gaza, es eliminar a Hamas. Pero en el fondo, se trata de una ambición de expansión a largo plazo. Es el proyecto del Gran Israel, claramente, y en Industrial llevan hablando de ello abiertamente desde hace ya 6 meses. Y llevas literalmente años cubriendo todo esto. ¿Hay algún final para esto? ¿Existe una línea que nosotros o Israel podamos cruzar, a partir de la cual el mundo o incluso la región se levante por fin y diga basta, hasta aquí, o acabarán consiguiendo sacar adelante ese proyecto del Gran Israel? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y no puedo ver, después de lo que se ha hecho. La ironía aquí es que, en un sentido faústico, Israel está más cerca que nunca de alcanzar esas ambiciones, y lo está haciendo a un ritmo muy rápido. Pero la reacción que eso va a provocar será inevitable. Así que, para Israel, lo que podrían acabar teniendo es una enorme victoria pírrica que apacigüe a los extremistas, a los elementos más radicales del etnonacionalismo de extrema derecha dentro de la sociedad israelí y a su vanguardia intelectual en esa misma línea, los defensores del Gran Israel. Nunca habían tenido un éxito tan grande. Quieren exterminar a la población palestina de Gaza. En su cabeza creen que ya casi lo tienen, pero el problema es que han perdido toda legitimidad a nivel internacional, y su socio más importante es Estados Unidos. Las encuestas sobre el apoyo o el rechazo de los estadounidenses a Israel nunca han sido tan malas para los israelíes en Estados Unidos.
Y bueno, si miras el factor de Charlie Kirk y ves a la generación Z, a los jóvenes conservadores, básicamente todos se están alejando de esa idea que tenían las generaciones anteriores de que hay que apoyar a Israel. Así que a medida que la generación de Mike Huckabee y Ted Cruz, políticamente hablando, vaya desapareciendo, la siguiente generación nunca volverá a tener ese mismo nivel de apoyo. Y creo que Netanyahu y los suyos son muy conscientes de ello. Netanyahu está muy conectado con la política estadounidense. Tiene el pulso de Washington perfectamente medido y sabe mejor que nadie que este es su momento de oro. Así que Netanyahu se ve a sí mismo como el heredero natural de Ben Gurión, como si fuera el padrino, del mismo modo que Ben Gurión fue el padrino de Israel, del Estado de Israel. Netanyahu, Benjamin Netanyahu, se ve como el padrino del gran Israel, para finalmente traer la paz, o lo que ellos consideran paz, que sería la sumisión total de todos los que les rodean en la región, y para ampliar sus fronteras hasta donde realmente querían que llegaran desde el principio, a todos esos lugares de los que hemos estado hablando. Parece casi, y estoy pensando en voz alta, que al menos en este momento podría ser algo que beneficie a Israel. Y estamos mirando esto desde la perspectiva de Netanyahu. No mezclemos las dos cosas, porque creo que el pueblo israelí va a ser al final el gran perdedor por las políticas de Netanyahu. Pero da la impresión de que él podría estar diciendo ahora mismo, si lo estoy entendiendo bien, vale, presidente Trump, mantén a Irán en el radar, pero no vayas todavía por ellos, no vuelvas a bombardear. Necesito aclarar algunas cosas aquí. Tenemos que avanzar un poco más, ya sea con Líbano, con Gaza o con Cisjordania. Pero está bien que los mantengas ahí, entretenidos. Cuando termine de resolver lo que tengo entre manos, entonces ya podremos volver a actuar allí. ¿Te parece que eso se acerca a la realidad? Eso es fundamentalmente cierto. Es verdad. Y si miramos el comportamiento de Israel, su patrón de actuación que se remonta a décadas atrás, vemos, por ejemplo, la Operación Plomo Fundido o la Operación Margen Protector. Esas fueron los precedentes del genocidio en Gaza. Cada vez que ocurre algo importante a nivel geopolítico militar, como en 2014 con la aparición del ISIS en Siria, es cuando Israel actúa sin límites, desatando un nivel de violencia sin precedentes contra los palestinos en Gaza, porque en esos momentos los medios internacionales no estaban prestando atención. Tuvieron prácticamente carta blanca para hacer lo que quisieran durante 6 o 7 semanas. Y normalmente habría muchísima presión, y esa presión acabaría dirigiéndose a Washington para que hiciera algo que frenara a Israel. Así que sería ideal para Israel que Estados Unidos iniciara una ronda de hostilidades con Irán. De ese modo, esperarían conseguir suficiente protección. Pero es una apuesta arriesgada, porque Estados Unidos confía en eliminar las defensas aéreas que le quedan a Irán, para poder acercarse más y lanzar ataques aéreos, bombas planeadoras, vuelos de reconocimiento y cosas por el estilo. En definitiva, sería una apuesta calculada. Y vimos algo muy interesante, Daniel. Movieron el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford hacia el norte del Mar Rojo, y luego de repente dieron media vuelta y regresaron a Norfolk, en Virginia. Esa posición habría sido la adecuada para el resto del grupo de combate, que incluye los destructores con los sistemas más avanzados de defensa antimisiles de gran altitud, diseñados para proteger a Israel. También habrían protegido las instalaciones saudíes y habrían podido repeler los cohetes hutíes que llegan desde Yemen y todo lo demás. Así que parecía que se estaban preparando para ese tipo de escudo protector, confiando en que podían ofrecer ese nivel de defensa y al mismo tiempo atacar a Irán. Eso iba a ser una operación corta, de unas 2 semanas, que fue lo que se le explicó a Trump. Nos dicen desde el CENTCOM que sería una campaña breve y contundente, de unas 2 semanas, que serviría para poner a Irán en su sitio. Así que quizás era el plan, al menos sobre el papel.
Pero puede que luego, entre bastidores, se dieran cuenta de que eso ni siquiera era viable. Y por eso hemos visto esta reducción. Necesitan tiempo. Tiempo para producir lo que les hace falta y reponer lo que necesitan, por si la campaña acaba siendo más larga. Porque una vez que empiezas, no puede ser algo de 1 o 2 semanas. Si vas a entrar en otra ronda de hostilidades, tienes que estar preparado para 4 o 5 semanas. Sí, quizá hasta 2 meses. Depende de los recursos que necesites. Mira, la última pregunta que tengo para ti, volviendo al tema de Israel. ¿No existe el riesgo de que Israel esté pensando, necesito un poco más de tiempo para terminar lo que quiero hacer en el Líbano, que tal vez no logren tener éxito militar en el sur del país? Porque por lo que entiendo, están sufriendo muchas bajas y los combatientes de de Hezbollah, están ofreciendo una resistencia bastante fuerte. Israel puede no hacer mis tácticos. And Israel may not get their tactical objectives. This is exactly what happened in 2006. Same thing. Esto fue exactamente lo que pasó en 2006. Lo mismo. Israel era el gran favorito al entrar en aquel enfrentamiento y terminó en lágrimas para Israel. Hezbollah se movía por los bosques de Marun al-Ras en el sur del Líbano y derrotó a Israel. A corta distancia, vencieron al ejército israelí y los obligaron a retirarse. Y eso fue una victoria histórica para Hezbollah, pero fue una especie de guerra de desgaste, larga y dura. Hay que entender que los libaneses viven allí, conocen cada brizna de hierba de su propio terreno, saben dónde está cada árbol, tienen túneles. Yo he estado en esos túneles, por cierto. Antes se podía entrar en ellos, en la zona donde se libró aquella guerra. Tienen posiciones de francotiradores por todas partes, porque ese es su terreno, su casa. Están diseñados para defender. Hezbollah es una milicia local. Es una milicia local creada con un único propósito, y solo uno: defender su frontera y su territorio a lo largo de esa frontera y repeler cualquier fuerza invasora. Eso es todo. Es una fuerza de defensa. La única vez que se movilizaron como fuerza expedicionaria fue para luchar contra el ISIS en Siria. Y por supuesto, eso fue una cuestión existencial para Hezbollah. Pero además, fueron invitados a hacerlo de forma legal y legítima por el gobierno sirio de aquel momento. Y esa intervención fue para combatir a las facciones del ISIS y de Al-Qaeda en Siria, que estaban siendo apoyadas por Estados Unidos, por Occidente y por los estados del Golfo durante aquella guerra larga y sucia. Pero esa ha sido la única vez que Hezbollah ha actuado como fuerza expedicionaria. Son una milicia local, así que diría que a largo plazo el equilibrio de determinación está del lado de Hezbollah. Lo único que podría cambiar eso sería que se rindieran, que depusieran las armas y negociaran su desarme y rendición. Y, sinceramente, no veo que eso vaya a pasar. La razón es que Estados Unidos está intentando rodear esa situación, presionando al ejército libanés y al gobierno del Líbano para que desarmen a Hezbollah. En realidad, tanto Israel como Estados Unidos preferirían una guerra civil. Les gustaría ver a las facciones enfrentándose entre sí en el Líbano y luego intervenir para barrer los restos de ese conflicto, como hizo Israel, y usarlo como pretexto para ocupar el sur del Líbano durante 20 años. ¿De acuerdo? Les encantaría repetir eso porque ya tienen experiencia en ese terreno, saben cómo manejar el caos, esos poderes. Pero esto no es el 2026. Hezbollah y el Líbano no son los mismos de antes. Verás, Hezbollah en realidad nunca ha luchado contra las demás facciones libanesas. Siempre se han centrado en Israel. Y ahí está la diferencia. Durante la guerra civil, sí, la facción Amal, que también es chií, luchó contra otras facciones libanesas en aquel periodo de guerra civil. Pero Hezbollah no. Hezbollah no. Así que es distinto. Pero constantemente intentamos caracterizarlos como una organización terrorista, ¿verdad? Y en mi opinión, eso es etiquetarlos mal, solo para tener una excusa y arrasar con todo. Sí, porque son terroristas. No se negocia con terroristas, simplemente los eliminas.
Así es más fácil, y no tienes que ponerte a analizar los fundamentos. Todo esto funciona como un conjunto, y las etiquetas no importan. Lo que importa es la realidad sobre el terreno, y creo que eso claramente no está jugando a favor de Israel. Esto va a ser todo un capítulo de desastre en la historia de Israel cuando termine. Pero te agradecemos mucho que hayas venido a contarlo, porque esto forma parte de la guerra, y este aspecto del conflicto no se está cubriendo lo suficiente. Así que, de verdad, te lo agradecemos. Y también recomendamos a la gente que vea a Patrick en el programa Sunday Wire, que se emite todos los domingos. Y por supuesto, está en 21centurywire.com de forma habitual. Así que dirigid a la gente allí para ver más de Patrick Henningsen. Sí, gracias, Daniel. Y gracias también a vosotros. Volvemos en unos 5 minutos. Como hemos estado comentando todo el día, tendremos al profesor Morandi, que volverá con nosotros para contarnos desde el corazón de Teherán qué está pasando con todo esto. ¿Hasta qué punto es probable que acepten las condiciones que plantea el presidente? Y si esta guerra podría terminar pronto o si por el contrario volverá a estallar el conflicto. Así que estad con nosotros entonces, a las 2 en punto. El profesor Morandi, en el programa Deep Dive de Daniel Davis. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. And send this to somebody you care about.